Bien, vamos a comenzar entonces. Gracias a todos también por conectarse. Lo que vamos a empezar a tratar ahora es este texto, este hermoso texto que fue encontrado no hace mucho tiempo, que es la Didaché, que es un texto que está datado del tiempo de los padres apostólicos, ¿ya? A mí me pareció adecuado que podamos un poco leer este texto, analizarlo, meditar en él porque es como justamente una continuación entre ya el final de la era apostólica, el final, digamos, de las Sagradas Escrituras, y ya cuando empieza el resto de la historia cristiana, ¿ya? Este es el tiempo de los padres apostólicos, así se le llama, que en este contexto también fue cuando escribió San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que San Ignacio de Antioquía fue condenado por el Imperio Romano a causa del culto a Jesucristo y en el camino hacia Roma, que era el lugar en el que iba a ser martirizado, pudo escribir 7 cartas que son muy hermosas. También pensé que podríamos compartirlas, pero me decanté por la IAG. Y estas cartas hace una defensa muy clara, una exposición como algo natural acerca de, por ejemplo, la Eucaristía, acerca de la sucesión apostólica, de los grados también de sucesión, por decirlo así, diácono, presbítero, obispo, de cómo también el pueblo tenía que estar unido al obispo y también cómo estaba mal el tema de hacer cisma. Bueno, muchas cosas así, esta exhortación también al martirio, que es no solamente es morir por Cristo, sino es testificar acerca de Él también con nuestra vida. Bueno, San Ignacio de Antioquía, un grande, también él les pedía a la carta a los romanos, eh, les pedía a los romanos que no intercedieran por él para evitar su muerte, porque los romanos tenían en ese momento tenían cierta influencia en la corte, podían hacer cosas como para hacer que escape, pero él no quería eso, sino que él quería ser, dice, trillado por los animales, por las mandíbulas de los animales para transformarse en trigo de Cristo, que sea molido como harina para poder ser pan verdaderamente de él. Entonces, haciendo como un símil muy hermoso también entre lo que es la Eucaristía y lo que es también el martirio de una persona, de un santo. Bien, también está dentro de los padres apostólicos, está Clemente de Roma, que también fue un papa romano santo. eh, También está Dionisio de Areopagita, que fue aquel que, uno de entre los pocos que se convirtieron con la predicación del apóstol San Pablo, cuando estaba predicando en Atenas. Eh, Hay hartos escritos de él que son muy hermosos. eh, Con el tiempo se han desarrollado dudas acerca de la autoría de estos textos, pero la Iglesia en la antigüedad siempre los atribuyó a ellos, así que yo veo saludable también que al leerlos entendamos que vienen de su parte, también porque fue una luminaria también filosófica y teológica, haciendo que la filosofía también pueda servir a los fines de la teología. No como después hicieran quizás los gnósticos o contemporáneamente hicieron los gnósticos, que era todo lo contrario, hacer que la filosofía sea el eje de todo y barnizarla con un poco de cristianismo, ¿no? Que ese es justamente uno de los errores que nosotros debemos evitar. La filosofía sirve simplemente como una herramienta para los propósitos de la fe. Eh, ¿Qué otro padre apostólico también está? Eh, Clemente, San Dionisio. Me está faltando uno que es bien importante. Bueno, está Papías de Hierápolis, que si bien, antes se me había olvidado mencionar de que San Ignacio de Antioquía, él aprendió directamente de los pies de San Juan, el teólogo, el escritor del Evangelio de San Juan y del Apocalipsis. Bien importante esto. Y de hecho también una tradición muy antigua cuenta que este es el niño que puso al medio Cristo para decir de que todos tenían que ser como niños, para heredar el reino de los cielos. Así que él aprendió directamente de lo que enseñaron los apóstoles. Por eso también es que son tan autoritativas, tienen tanta autoridad estas cartas que escribió él. Bueno, además de estas 7 cartas, también hay otras cartas en un corpus más grande de cosas que escribió también San Ignacio de Antioquía, que todo es muy provechoso, todo muy bueno. Bueno, y Papías de Hierápolis que había mencionado, si bien también recibió enseñanza directa del apóstol San Juan,
no se le considera santo porque también incurrió en ciertas herejías, en este caso el milenarismo, que es esta idea de que Jesucristo iba a venir corporalmente a Jerusalén al final de los tiempos y que iba a tener un reino, un reino material acá en la tierra, en vez de la interpretación tradicional de la iglesia que lo que enseña es que nosotros lo que esperamos es el nuevo cielo y la nueva tierra con la parucía, la llegada del Señor Jesucristo. Estamos hablando de una nueva creación, no que Él viene a este mundo y durante 1000 años, bueno. La iglesia interpreta que estos 1000 años de los que habla el Apocalipsis es justamente el gobierno de Cristo en la iglesia. Estos 1000 años del reino de Cristo es desde su primera venida hasta su segunda venida, porque nosotros ya confesamos que Él es el Pantocrátor, que Él es el Dios Todopoderoso que está sentado a la diestra del Padre. Así que, bueno, hay algunos otros padres apostólicos, pero ahora vamos a hablar acerca de la diaje. Esta diaje se le llama también enseñanza de los 12 apóstoles. No necesariamente lo habrán escrito los 12 apóstoles, sino que transmiten la enseñanza apostólica, la enseñanza que los 12 apóstoles entregaron a la iglesia, ¿ya? Acá tengo algunos apuntes para que aprendamos un poquito ya antes de meternos al texto mismo para que podamos ver cómo es que llegó este texto a nuestras manos. Bueno, la palabra didaje significa enseñanza, sería una abreviación de enseñanza de los 12 apóstoles. Y este es un manual catequético. O sea, el interés que tenía el escritor de esto era catequizar, enseñar. Y por eso también me pareció bien apropiado que podamos hablar de eso en este contexto de catequesis, porque también es muy instructivo y vamos a ver también cómo está esta vinculación entre la iglesia antigua, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, primero o segundo, y la iglesia ortodoxa. Hay una vinculación muy estrecha y esto es también lo que se ve en todo lo que es la patrística, en especial los padres apostólicos, los padres apologetas. Bueno, como testimonio personal, que también lo comparto con un montón de otras personas que les pasa lo mismo, es que justamente en el momento en que uno indaga en la patrística, después de quizás haber leído, estado familiarizado con la Biblia durante su vida, en el caso mío que yo fui protestante, evangélico, después de haber estado familiarizado con la Biblia, con las cartas de los apóstoles, de San Pablo, y haber leído Hechos de los Apóstoles, uno se encuentra con los padres apostólicos y dice, pero esto continúa con el mismo espíritu de lo que venían enseñando los apóstoles. Hay una relación tan estrecha, pero además hay como una profundidad que si uno lee la escritura dice, bueno, claramente habla de esto, pero si uno lo ve separada las escrituras de la tradición, naturalmente quedan espacios vacíos y espacios que no se logran entender. Entonces, al entrar en los padres de la iglesia, al entrar en los padres apostólicos, padres apologetas y todos los demás padres de ahí en adelante y todos nuestros santos, uno entiende el contexto también de lo que son las Sagradas Escrituras, que fue el tema que estuvimos conversando recientemente. Así que, bueno, fue redescubierta en 1873 por un obispo, el obispo Filoteo Brienios, ¿ya? Esto fue en Grecia. Él era parte del Patriarcado de Jerusalén, Constantinopla, claro, sí. Y fue publicado en 1883 y causó un gran impacto en los estudios patrísticos. Antes del hallazgo solo era conocida por menciones de padres como San Atanasio, San Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea. Eh, Ellos mencionaban una enseñanza de los 12 apóstoles, pero hasta ese momento no se había encontrado cuál era, ¿no? No se había mantenido en el tiempo, pero este hallazgo es un hallazgo arqueológico súper importante y lo bonito es que cada una de las cosas que dicen son ortodoxas, son verdadera doctrina, no encontramos herejías en la didaje, sino que encontramos algo que siempre la Iglesia ha creído. No hay una enseñanza nueva, no hay innovación teológica, sino que es pura transmisión de la sabiduría apostólica. Eh, bueno, fecha de orígenes fue compuesta más o menos a finales del siglo I, siglo II. Probablemente fue
escrita en Siria o en Palestina. Y bueno, como decimos, tenía la función de ser como una catequesis para los cristianos jóvenes, eh, para poder aprender cómo vivir la fe. Eh, bueno, y con esto ya la introducción me parece que está completada. Bien, y ahora voy a presentar el archivo. Bien, ¿todos ven bien? ¿O está muy bajo, muy pequeño? Ahí. Ya, ahora sí les voy a pedir su ayuda para que podamos ir leyendo de a poquito y así también puedo escuchar sus voces. ¿Quién quiere leer primero? ¿Quién levanta la manito? Ya, yo voy a tener que decir entonces. Eh, José, por favor, ayúdame. Enseñanza moral, los dos caminos. La doctrina del Señor para las naciones mediante los apóstoles. Uno, hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte, pero muy grande es la diferencia entre los dos caminos. El camino de la Bien, vida, vamos un poquito ahí. Bien, acá quería mencionar cómo esto ya tiene una raíz desde los evangelios, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan esta parte en que se habla? A ver, ¿a alguien le suena esto que lo haya escuchado antes acerca de dos caminos? Seguramente, seguramente recordarán que el Señor Jesús él mismo opuso dos caminos, que son el camino ancho y el camino estrecho. El camino, a ver, acá tengo unos apuntes aparte. También la puerta ancha y la puerta estrecha. Dice que el camino angosto es difícil, pero este es el camino que llega a la vida. Y también dice que pocos son los que lo hallan. Y está la puerta ancha y el camino espacioso, que muchos andan por él y es un camino fácil de caminar, pero que lleva a la perdición, no a la vida. Entonces acá hay una vinculación muy estrecha con lo que ya enseñan los evangelios. Bien, adelante. el camino de la vida, pues, es este. Primero, amarás a Dios que te creó, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco lo hagas a otro, ¿no? Bien. En esto también hay cuando al Señor Jesús se le preguntó, eh, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerda lo que contestó el Señor? La regla de oro. La regla de oro. Esto mismo también. Primero, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, y esto también de que hagas a los demás como quieras que te hagan a ti. Esta es la regla de oro y también está la de plata, que es como no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esto igual está presente, la regla de oro y la regla de plata está presente en muchas culturas, ¿ya? Y no por eso vamos a pensar que el cristianismo la copió, sino que esto, no sé si ya lo hemos enseñado en esta catequesis, que esto tiene que ver con el logos espermáticos, que es esta semilla de verdad que está también en todas las culturas que viene a florecer su verdad completa con el conocimiento de Cristo. Este es el fruto de la verdad. Y todas estas son semillas que todavía no está desarrollada la verdad. Por eso es que esto de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan y haz con los demás lo que quieres que hagan contigo, esto está presente, por ejemplo, en religiones del Extremo Oriente, está presente bueno, en muchas partes, religiones chamánicas y todo eso. Bueno, adelante. La doctrina de estos dichos es esta. Bendecid a los que os maldicen, y rogad por vuestros enemigos. Ayunad por los que os persiguen. Porque qué gracia hay en querer a los que os aman. ¿No hacen esto también los gentiles? Vosotros, en cambio, amad a los que os odian, y no tendréis enemigo alguno. Bueno, acá si uno ve las referencias también al texto bíblico, es prácticamente como tomar fragmentos de citas de los evangelios y ponerlo ahí para aprenderlos. Entre las cosas que estuve investigando mientras estaba viendo, preparando la charla, según los historiadores, los investigadores, es que los apóstoles o aquellos que también eran enviados por los apóstoles,
iban y se quedaban predicando y enseñando la fe, catequizando, formando iglesias por cierto tiempo, por ejemplo, 3 años, en que les enseñan toda la fe. Y antes de irse, dejaban un documento como esto para que también recuerden todas las cosas que se les habían enseñado. Bien, adelante. Abstente de codicias carnales y corporales. Si alguno te diera un golpe en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, y serás perfecto. Si alguno te forzare a caminar con él una milla, acompáñale otra más. Si alguno te quitare tu capa, dale también tu túnica. Si alguno te tomare lo que es tuyo, no se le reclames, porque no puedes hacerlo, porque no puedes. Da a todos los que te pidan, y no lo reclames después porque el Padre quiere que se dé a todos de sus propias dádivas. Bienaventurado el que da según el mandato, porque es inocente. Ay, empero, del que tome, porque quien tome por necesidad es inocente. Mas quien no tuviere necesidad habrá de dar cuenta de por qué tomó y para qué. Le tomarán preso y le interrogarán de lo que hizo, y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el céntimo. De Bien, esto, acá hay algo también que es bien importante, que es parte de nuestra tradición ortodoxa, que es esta importancia de dar limosna, de la importancia de hacer caridad. Esto ha estado presente en todo lugar y de hecho conversando con una hermana de Rumanía, contaba cómo por ejemplo, cuando está la conmemoración de nuestros difuntos, se suele dar limosnas a las personas que están pidiendo en la calle y se le dice como que en memoria de mi padre, por ejemplo, que está difunto. Y esta persona seguramente va a orar por aquella persona que está difunta. Y esto también en el día pucha, yo no me acuerdo, creo que es el día de Todos los Santos, o si no, es el día también, un día que se recuerda también a nuestros difuntos en que la gente acude al cementerio y lleva, por ejemplo, coliva, que es esta mezcla de mote con especias y todo esto, también lleva comida para repartir a los pobres, que en ese momento, especialmente los pobres, van a los cementerios para poder recibir de esta comida. Y bueno, es muy precioso cómo esta tradición también se ha continuado hasta ahora y ojalá que nosotros también podamos ser continuadores de esta tradición, de que justamente también en este tiempo de ayuno, podamos aprovechar también de si vemos a alguien con necesidad, poder compartirle, porque en realidad también esto es parte del ayuno. No es que uno come menos para hacer dieta, sino que come menos para compartir de aquello que no estás comiendo. A veces no se puede hacer como literalmente, pero sí podemos entregar algo de lo que tenemos a quien lo necesita. de esto también fue dicho. Exudará tu limosna en tus manos hasta que sepas a quién la das. Bien, ¿Qué significa? explico un poco cortito esto. Significa que también que nosotros busquemos también a la persona que realmente está necesitada. Eh, Porque, bueno, también la idea es dar y que esto le ayuda a la persona. Pero igual también, después también en la misma Didaje nos enseña que tampoco juzguemos a aquel que va a dar. Pero también que lo hagamos con el corazón y sabiendo que es a la persona a la que el Señor quiere que nosotros le podamos dar esta ofrenda, esta ayuda. Adelante. Que por cierto, si mal no recuerdo, en el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi, creo, hace muchos años que lo leí, que hay una regla que dice, si no, si en tu camino, o sea, que siempre hablan de camino, ¿no? Si en tu camino no hay una forma de ayudar, este, fuerza ese camino o ponte en el camino de alguien de tal manera que te forces a ti mismo a ayudar. Algo así es, algo así es. ¿De Entonces, quién? ¿De quién dijiste? Miyamoto Musashi, el libro de los cinco anillos. No, no lo conozco. Un famoso duelista japonés que entonces nunca fue derrotado, entonces, bueno, fue y escribió Ah, ya. Tú su... hablas como esto como parte como de las semillas de la verdad que están en... Correcto, sí, Ah, sí. bien, O sea, no, no, interesante. no, no es nada cristiano, ¿no? Pero tampoco creo que tenga ninguna influencia cristiana. Pero sí, en eso de a veces encontrar ciertas virtudes en otras culturas paganas. Sí, sí, eh, totalmente. Un dicho también de los padres que todo lo que es verdadero,
lo ha dicho el Espíritu Santo. Entonces, eso también es bonito poder abrir los ojos para ver toda aquella belleza que también está, sin hacer sincretismo, sin hacer cosas raras, herejía, blasfemia, nada. Pero poder ver y valorar aquellas cosas que son buenas en donde sea que estas estén. Yo creo Bien. que Bizancio, yo creo que Bizancio también tuvo mucho respeto a las culturas paganas propias, Ujú. griegas, y supongo también donde estaban los árabes, de tal manera de no mezclarlas, no ser sincretismo, sí es verdad, pero tampoco ser iconoclasta y ¿cómo se diría? Destruirlas, ¿no? Y Claro, arrasar con de hecho, ellas. por eso es que todavía tenemos, no sé, la Ilíada y todo este tipo de poemas épicos, porque también se le usaba como de manera, ¿cómo decir? A veces como enseñanzas morales también que se podían sacar de estos mitos, de esta mitología. El segundo mandamiento de la doctrina. No matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no hurtarás, no harás brujerías, no prepararás venenos, no cometerás aborto ni infanticidio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. No perjurarás, no darás testimonio falso, no hablarás mal de tu prójimo, no serás vengativo. No serás doble ni bilingüe, pues trampa de la muerte es la doblez. Tu palabra no será mentirosa ni vacía, mas llena de obra. No serás avaro, ni rapaz, ni hipócrita, ni malicioso, ni soberbio. No tramarás tretas contra tu prójimo. No dirás a nadie, sino que reprenderás a unos, tendrás compasión de otros, por otros Ah, rogarás, y a otros pausa un amarás poquito, más que a tu propia alma. pausa un poquito. No sé si estoy perdido. Ah, ya tú estás leyendo de otra parte, ¿cierto? Lo estás- Sí, sí, creo que no tenemos la misma copia. No, sí, es la misma copia. Ah, ya. Ah, pero tú no lo estás leyendo desde la presentación. Ya. Ah, sí, Mira, sí, sí, lo tengo en mi pantalla. ah, sí, es que yo me había perdido la lectura. Bueno, que, quería hacer como ciertos comentarios. Bueno, respecto a esto que dice, por ejemplo, el segundo, esto de no matarás, también hay que aclarar que la enseñanza también del Evangelio no es que solamente esté condenando el hecho de matar físicamente a una persona, que naturalmente es un pecado horrible, pero también el Señor enseñó que cuando nosotros odiamos a una persona, ya estamos matando de cierta forma. Entonces, está bueno esto para entenderlo, porque para poder examinarnos de forma más fina nosotros y poder así también irnos purificando cada vez un poquito más, ¿no? Eh, para que así, por ejemplo, cualquier pensamiento de aborrecer a una persona, cualquier pensamiento de mucho rencor, de excesiva tristeza por algo, por ejemplo, este tipo de cosas también hay que irlas, que irlas cortando de nosotros, irlas purificando para que así el Señor también pueda ir iluminándonos, ¿no? Eh, bueno, no cometer adulterio también, esto también no es solamente el acto físico, sino que tiene que ver también con el pensamiento, con la palabra. Bueno, también está, bueno, esto también es muy claro, esto de no cometer aborto ni infanticidio. Bueno, en el tiempo también del Imperio Romano era muy común esto, el tema del infanticidio, había como una idea como bien eugenésica, como que donde había tanto esta cultura del cuerpo, de esta salud tanto mental como corporal, aquellos que podían llegar a nacer con algún, entre comillas, defecto físico o alguna enfermedad, muchas veces los mataban directamente. Y esto, en esto también el pueblo cristiano se destacó mucho en los primeros siglos porque ellos adoptaron a niños que los iban a tirar, que los dejaban así, si ellos los hacían parte de su familia, niños enfermos. Entonces, bueno, y también el aborto, que hasta el día de hoy sigue siendo un pecado muy triste y muy horrendo. Eh, Así que, bueno, eso. Ya. Continúa, Jeren, no sé por dónde quedaste. En el tercero. Hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. No seas iracundo, porque Ah, la ira lleva... perdón, Jeren. ¿Sí? Que se me olvidó comentar otra cosita que Mm. quería hablar. Esto en el versículo 7 del capítulo 2 que dice, no odiarás a nadie, sino que reprenderás a unos, tendrás compasión de otros
por otros rogarás y a otros amarás más que a tu propia alma. Es bien bonito esto porque nos muestra cuál es la actitud que tiene que ser nuestra hacia las demás personas. De forma resumida sería como ama a tu prójimo como a ti mismo, pero acá hace como un pequeño desarrollo que es bien bonito. Primero que nada, no odiar a nadie. Si eres cristiano, lo tienes prohibido, no odiarás a nadie, sino que reprenderás a unos. Entonces esto quiere decir de que sí puede ser que tú reconozcas que hay una persona que hace algo mal o dice algo mal, pero sin odiarlo, podrás reprenderlo. Pero si lo odias, no deberías reprenderlo, sino que el amor es del que nace esta reprensión. Entonces nunca va a ser para condenar a la persona, para humillarla, sino que va a ser para ayudarla, ¿no? Dice, de otros tendrás compasión, porque hay personas que puede ser que sean que nosotros no podamos hacer nada para ayudarlas a cambiar. Quizás no podemos por nuestra edad, quizás por la lejanía, o quizás porque es tanta la perfidia que no acepta ninguna corrección. De estas nosotros podemos tener compasión. Y una forma de tener compasión es, por ejemplo, orar por esta persona en nuestro corazón. No juzgarla, sino que orar para que el Señor tenga misericordia y Dios le conceda un cambio en su corazón. Dice, por otros rogarás también esta oración y otros amarás más que a tu propia alma. Esto es bien bonito porque también esto refleja el sentimiento que tiene que haber entre los cristianos. Este amar a aquel que es hermano mío y amarlo tanto e incluso más que a nuestra propia alma. Es porque lo que oró el Señor por la iglesia, ¿se acuerdan en esta oración que hizo el Señor antes de su crucifixión? Que dice que yo te ruego que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces, vean este símil tan grande. O sea, él está hablando de que así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, que así mismo su iglesia sea una. Y si algo podemos ver como una característica muy propia de la Santísima Trinidad es este amor incondicional, este amor puro y perfecto. Y eso es lo que el Señor también quiere para nosotros como iglesia. Ya. Ahora sí, el capítulo 3. Si alguien quiere comentar algo, adelante, puede hablar. El micrófono está abierto. La idea es que podamos conversar. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí. Es que tenía una duda con respecto a que dice no corromper a los jóvenes. Mm, El- yo pienso que, bueno, igual también hablando del contexto, si estamos en el contexto del Imperio Romano, mucha influencia de los griegos, puede referirse también a la pederastía, que era algo que estaba bastante naturalizado en ese entorno. Entonces, eso podría ser una posible explicación. claro, es Igual que hay otra idea sobre eso. en la apología de Sócrates también lo condenan por lo mismo, digamos, entonces no sabía bien a qué refería, sea la instrucción o el tema ese que tú tocas de la pederastía en el mundo griego. Buen punto, Sí, cierto. sí, sí, es verdad. Sí, él lo condenan a tomar la cicuta por eso, por corromper a los jóvenes. Y bueno, es que también se puede entender en un sentido amplio, amplio. Uno puede ser este del que hablo, que es bien específico, pero también con el tema de poder ser ejemplo a los más jóvenes. Y también uno puede corromper a un joven enseñándole cosas malas, enseñándole a robar, enseñándole a matar. Este tipo de cosas también es corrupción de aquellos que son jóvenes. Sí, claro, pensaba por eso mismo que mencionaba Abraham de la apología de Sócrates, que claro, el corromper jóvenes se refiere más bien a darle ideas contrarias a la doctrina que se debe seguir, Claro, como como para que contrario a la sean, virtud. sí, claro, a la virtud. Pero en el caso Claro. de Sócrates, quizás, y no para entrar en eso, ¿no? Pero quizás haya sido también algo un poco más político, ¿no? Algo que buscaron a propósito, ¿no? Para sacarle en cara y para poderlo condenar, ¿no? Porque parece que Mm, no le estaba cayendo bien a mucha gente en ese momento. sí. Igual una otra cosa también tiene que ver con respecto a Sócrates, es que él, junto con después sus discípulos, con Platón y Aristóteles, ellos comenzaron con una idea como de que existe un solo Dios. Entonces ahí se estaba yendo en contra de la religión oficial, que se sostenía también en este culto politeísta. Entonces por ese lado también podría venir la corrupción.
Hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo malvado que parezca. No seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. Tampoco seas receloso, ni rijador, ni altivo, porque de todas estas cosas se originan homicidios. Hijo mío, Bien, no quería hacer seas... acá una pausita. Sí, dale. Eh, y que esto en realidad es un comentario para en general, para todo el texto. Nosotros estamos viendo que acá hay un texto que está escrito ponte tú, 1900 años, más o menos. Pero no por eso, por haber sido escrito en un tiempo tan antiguo, deja de ser súper actual. No sé si se dan cuenta de lo actual que es esto y de cómo a nosotros nos va a exhortar también a ser mejores cristianos, mejores personas. Así que eso es una de las cosas lindas que uno aprende al leer, bueno, primero que nada la Biblia, pero también los textos de los padres de la iglesia. Uno ve que este enemigo antiguo que tenemos nosotros desde siempre, la serpiente antigua, la que aparece en el huerto del Edén, sigue siendo el enemigo de ahora. Y también estas pasiones antiguas que hizo, por ejemplo, que Caín matara a Abel, también son las pasiones que ahora en nuestro tiempo nos pueden aquejar de una u otra forma, quizás de formas más disimuladas, pero sigue estando ahí. Eso nomás quería comentar. Hijo mío, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes, ni soberbio a la vista, porque de todo esto nacen adulterios. Hijo Bien, mío, no seas una agorero, porque esto pausita, lleva a la idolatría. una pausa, disculpa. Por las dudas de que alguien no conozca esta palabra, la palabra concupiscente, la concupiscencia se refiere al deseo, ¿no? A desear las cosas que atraen a los sentidos, las cosas sensuales. La concupiscencia tiene que ver eh, por ejemplo, con la gula, porque del deseo de comer, del deseo de las cosas ricas, dulces y todo este tipo de cosas, eso es concupiscencia cuando uno deja que eso entre y, por ejemplo, uno come más de lo que debería o come desordenadamente. Bueno, hay otro ejemplo también de concupiscencia respecto a la fornicación y cosas de ese tipo. Eso es lo que significa la concupiscencia, este deseo pasional por las cosas, ¿ya? Dice que la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Como les comenté también en una reunión pasada, que los padres dicen de que nadie que, por ejemplo, haya caído en fornicación, antes no ha caído en el pecado de la gula. Y por eso también es que dentro de lo que pasó en el huerto del Edén, esta fue la primera tentación que recibió el ser humano y en esa misma tentación cayó. Así que también en este tiempo de ayuno podamos tener en cuenta esto también acerca de los beneficios que tiene también el que nosotros nos ejercitemos como atletas en este tema del ayuno. Porque esto dice acá que la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Entonces, el abstenerse de la concupiscencia también nos va a llevar a alejarnos también de los pecados de la carne. Eso. Bueno, adelante. Hijo mío, no seas agorero, porque esto lleva a la idolatría. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al hurto. Tampoco aficionado al dinero ni vanidoso, porque todas estas cosas nacen los hurtos. Hijo mío, no seas murmurador, porque lleva la maledicencia. Tampoco arrogante ni malintencionado, porque de todo esto se originan las maledicencias. Por el contrario, has de ser manso, porque los mansos poseerán la tierra. Sé paciente y misericordioso, sin malicia, quieto y bueno, y temeroso siempre de las palabras que escuchaste. Bien, hay una pequeña pausa. Esto también es una cita prácticamente directa de los evangelios, porque el Señor Jesús, Él enseñó esto, que aprendamos a ser mansos y humildes como Él. Esto en la boca de cualquier otra persona sonaría a todo lo contrario a la humildad, pero donde la humildad es justamente el conocer realmente quiénes somos, Él al enseñarnos que seamos mansos y humildes como Él, simplemente está diciendo la verdad más pura y santa, ¿no? Entonces, este es el camino para que nosotros podamos avanzar. La enseñanza de la humildad en los padres, en la iglesia ortodoxa, es una cosa que es omnipresente.
omnipresente. Todos los santos le enseñan, todos los padres le enseñan. Porque sin la humildad no se puede avanzar más. Si no me equivoco, en la escalera de San Juan Clímaco, esta está en el primer escalón, o si no, dentro de los primeros. Entonces, para poder avanzar hacia lo alto, primero hay que hundir hacia lo más profundo. No te ensalces a ti mismo, ni hinches con arrogancia tu alma. Tu corazón no se adhiere a los soberbios, mas se vuelva a los justos y humildes. Todo cuanto suceda has de aceptar por bueno, sabiendo que nada acaece sin Dios. Hijo mío, día y noche recuerda a quien te habla de la palabra de Dios, respétalo como al Señor, porque donde habla la autoridad del Señor, allí está el Señor mismo. Busca cada día los semblantes de los santos para descansar en sus palabras. Bien, No desees acá, separaciones. ahora me gustaría hacer un comentario por acá. Esto de buscar los semblantes de los santos para descansar en sus palabras. Eh, acá hay dos aspectos que tenemos que entender. Primero que nada, el buscar a los santos, aquellos que son la iglesia militante. Imagínense, ya desde el primer siglo ya estamos hablando acerca de esta cercanía que tenemos que tener con los santos. Entonces, esta no es una invención posterior, una invención de Constantino, como puede ser que digan algunos, sino que esto viene ya desde las raíces del cristianismo. Entonces, este de buscar los semblantes de los santos es buscar sus rostros. Entonces, esto ya como que insinúa de cierta forma el tema de la iconografía, por ejemplo, para descansar en sus palabras. Porque las palabras de los santos, por ser palabras inspiradas también por Dios, nos ayudan a nosotros a encontrar el reposo, la exiquía. Pero por el otro lado, también buscar los semblantes de los santos significa también la comunión con la iglesia con la que nosotros compartimos. Si ustedes recuerdan en la parte de la Divina Liturgia, se habla de esto, se dice en una parte, los santos a los santos, refiriéndose a entregar la Sagrada Comunión, la Santa Comunión, a la iglesia que está ahí presente. Entonces, esta iglesia, por más que sea pecadora, porque todos nosotros somos pecadores, aquellos que estamos luchando acá, pecamos de una u otra forma, pensamiento, palabra o intención, pero por la gracia de Dios, Él nos santifica y Él nos aparta, porque santo significa aguíos, no terrenales. Entonces, nosotros tenemos este llamado a la santidad y por eso mismo también en esperanza y en fe, Dios mismo nos llama santos en esta parte, los santos, los santos. Eh, y cuánto más aquellos que están luchando por esto, que no es que se quedan sentados en los laureles, como decir, ya soy ortodoxo y ya está, ¿no? Ya me bauticé, ya me crismé y ya está listo todo. Sino, pero aquellos que buscan de verdad a Dios y hacen esta lucha contra sus pasiones, esta lucha por la virtud, este crecimiento del amor a Dios, esta lucha por amar a Dios y amarlo más y mejor. ¿Cuánto más nos van a hacer ayudar esas palabras a nosotros que estamos en el camino? No desees separaciones, cismas. Más pacifica a los que pelean. Juzgarás con justicia. Tu fallo sobre deslices ha de ser sin acepción de personas. No fluctúes entre el sí y el no. Acá quería comentar otra cosa, perdón que interrumpa tanto, pero más o menos esa es la idea. Traten también de ustedes de interrumpir y así vamos conversando. Eh, acá hay algo que igual puede sonar como paradójico para alguien que se aproxime por primera vez, porque acá dice, juzgarás con justicia. Pero también en otras partes, en la escritura y también en la tradición, se nos dice que no juzguemos. Y acá hay que entender que a lo que se refiere con juzgarás con justicia, la palabra juzgarás en griego es también la palabra que se usa para discernir, ¿ya? Entonces, el hecho de juzgar también es discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no que juzguemos a las personas. Por ejemplo, no vamos a juzgar, por ejemplo, alguien que miente, por ejemplo, una persona que le encontramos en una mentira, no vamos a decirle, no, porque tú te vas a ir al infierno porque eres un mentiroso y tal cosa. No, no nos corresponde eso a nosotros. Pero sí juzgamos la mentira. Entendemos que mentir es pecado. Entendemos que también podemos entender cuál es la verdad, lo que no está diciendo esta persona y poder decirle, no, porque la verdad es esta y ahí estamos juzgando, pero no juzgando a la persona, sino juzgando
este mal, entendiendo que es mal y sabiendo qué es lo que es bueno también. Y este fallo no debe hacerse como haciendo acepción de persona. O sea, porque la persona, no sé, es rica, le voy a decir todo que sí, de que todo lo que hace es bueno, todo, y al revés si es pobre. No, no puede ser así. La forma de juzgar y de discernir tiene que ser con respecto solamente a la verdad, que la verdad justamente es Cristo, y con respecto también a la misericordia, porque ese es justamente el juicio que hace Dios sobre nosotros. Él es misericordioso con nosotros. Así que de esa misma forma tenemos que tratar de ser nosotros. Ya, adelante. No fluctúes entre el sí y el no. No seas como quien extiende las manos para recibir y las cierra para no dar. Si tuvieres algo en tus manos, lo darás para la expiación de tus faltas. Bien, acá también un comentario que quería hacerles. A ver, en una ocasión en Hechos de los Apóstoles estaba sucediendo esto, justamente en la iglesia de Jerusalén. Las personas vendían todo lo que tenían y lo daban a los apóstoles. Esto sucedió específicamente en la iglesia de Jerusalén. Fue una cosa tremenda. Muchas personas daban todo y lo entregaban a los apóstoles. Hasta que pasó cierto caso de Ananías y Zafira en que hicieron esto, copiaron a los demás eh, y le dijeron a los apóstoles, esto es todo lo que tuvimos, lo que sacamos de nuestra venta de las cosas, pero estaban mintiendo, porque estaban entregando solamente un porcentaje de lo que hicieron. Y así también fueron juzgados por Dios mismo, ¿no? Porque ellos cayeron muertos al haber tentado hacia el Espíritu Santo y haberles mentido a los apóstoles. Eh, pero bueno, volviendo a este tema, esto de vender todo y entregarlo, esto sucede específicamente en la iglesia de Jerusalén. Y después también lo vamos a ver en la historia de la iglesia en aquellos que sigan el llamado monástico, que tienen este voto también que es de pobreza, de renunciar a todas sus posesiones y vivir para Dios, ¿no? Eh, pero también nosotros, si bien no, en las circunstancias en las que estamos siendo laicos, si bien no vamos a poder renunciar a todo lo que tenemos y venderlo y dárselo a los pobres, sí podemos hacer un uso sabio de las que son nuestras pertenencias y destinar todo lo que venga a nosotros para poder crecer espiritualmente, para poder buscar a Dios. Puede ser de que no podamos dar, no sé, tanto, tanto dinero como tengamos, por ejemplo, para la iglesia, pero sí podemos dar de lo que nosotros podemos y entregarlos para ella y también para los pobres y también para quienes nos necesitan. Y el resto también lo que usamos también para nosotros, que sea no para la condenación de nuestra alma, porque uno también, el dinero, por ejemplo, lo puede usar para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Si lo usamos, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, para comprar un arma y dispararle a la gente, naturalmente estamos haciendo un mal uso del dinero, pero lo podemos usar, por ejemplo, para comprarnos, en vez de perder el tiempo, poder comprar algún libro edificante. Ahí también nosotros estaríamos usando lo que tenemos en nuestras manos para la expiación de nuestras faltas, como dice acá la Virgen. Hay algunos comentarios, me parece, que no he leído, pero la verdad que no sé cómo acceder a los comentarios. ¿A alguien le gustaría leerlo? Si hay algo que sea importante para alguna pregunta que haya salido, quizá. Sí, Brian, que me llamó la atención que Brian comente que no hacemos juicios salvíficos, pero sí podemos juzgar situaciones, personas, objetos, etcétera, ¿no? Entonces, de repente hay algo de entre la diferencia entre condenar a alguien, Ujú, o sea, uno salirse de su camino para condenar a alguien realmente, ya emitir un juicio por completo, mira, ya, vete de aquí, ¿no? claro. Versus tener una comprensión de su situación. Bien, está súper bueno y eso me lleva a un tema que también es importante en nuestra iglesia. Si bien nosotros, por ejemplo, sabemos que esta es nuestra iglesia, nosotros estamos segurísimos que esta es la verdadera tradición y la verdadera enseñanza, y también distinguimos entre lo que es ortodoxia y lo que es herejía, no condenamos. Nosotros no nos corresponde a nosotros el juicio de aquellos que están siguiendo tal o cual herejía, ¿no?
nosotros tenemos que orar por ellos, por su arrepentimiento, tenemos que amarlos, y, pero no nos corresponde el juicio a nosotros de decir ellos se van a ir al infierno porque están siguiendo este camino, ¿no? Sino que tenemos que rogar para que el Señor ojalá los perdone y ojalá los pueda llevar a la senda más pura y más correcta, que es la que hemos encontrado, como nosotros cantamos después de haber recibido la comunión, decimos, hemos hallado la luz verdadera, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos hallado la verdadera fe. Entonces, naturalmente tenemos que estar súper contentos y orgullosos en el buen sentido de esta fe hermosa que tenemos, pero a los demás roguemos al Señor por misericordia y actuemos con amor con los demás. Esto es algo que también nos enseñó nuestro obispo. ¿Se acuerdan cuando le preguntamos cuál tenía que ser nuestra actitud con aquellos que no son ortodoxos, que son cristianos heterodoxos? Y lo que nos dijo básicamente fue amor, amor, amor. Y el amor no quiere decir falta de verdad, al contrario, es amor y verdad. Pero todo se resume en este amor, que es el más abarcativo de los mandamientos. No tardes en dar ni descompensar, pues sabes quién es el que recompensa con sueldo bueno. No huyas del menesteroso, mas compartirás todos tus bienes con tu hermano. No dirás de ninguna cosa, esto es mío, porque si compartís la suerte inmortal, cuanto más la suerte mortal. Y les quería comentar una cosa bonita que una vez me enteré de que en los monasterios, en específico del monasterio de Serbia, porque hubo un tiempo que conocí a una monja que fue serbia, que fue monja en Serbia, y ella decía de que en vez de decir mi lápiz, por ejemplo, tengo mi lápiz, decía el lápiz de mi uso, ¿no? En vez de decir que algo es suyo, sino que es algo que yo uso, ¿no? Eh, Así que también eso aunque nosotros no seamos monjes, aunque seamos laicos, también tenemos que tener conciencia de que lo que tenemos Dios nos lo dio. Eh, y si en un momento tenemos que desprendernos de aquellos que tenemos que hacerlo con alegría, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. Entonces, si eventualmente tenemos alguna pérdida, por más que sea de una cosa muy cara, tenemos que también tener esta conciencia, aunque cueste, de saber y decir, Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. No quites tu mano de tu hijo o de tu hija, sino que desde la juventud les enseñarás el temor de Dios. No mandes en tu amargura a tu siervo o a tu sirvienta, que esperan en el mismo Dios, para que no dejen de respetar a Dios, que está por encima de ambos, porque el Divino Salvador no viene a llamar según la persona, sino a quienes el Espíritu ha preparado. Acá quería hacer un comentario. Y en este momento, en el momento en que está escrita esta catequesis, todavía existía el sistema de esclavitud, ¿no? Esto estuvimos comentando con Jeremías, con Catherine, también con Nicolás, que en este momento todavía existía la esclavitud, ¿ya? Y lo que enseñaron los apóstoles, si bien no se podía acabar de un momento a otro con la esclavitud, porque los procesos históricos no son así, lo que enseñaron a ellos fue algo mucho más, mucho más grande, ¿no? Que los esclavos con sus amos tenían que entenderse como hermanos y que aquel que fuese, por ejemplo, un amo de un esclavo, lo tenía que tratar de la forma más benevolente y amante posible, sabiendo que él también es esclavo de Dios, ¿no? Y aquel que era esclavo de un amo también tenía que servir a su señor, no como el que mira que le están haciendo las cosas. Por ejemplo, ya, acá le faltó, le quedó polvo acá. No, sino que servir haciendo todas las cosas para Dios, porque en ese momento también está sirviendo a Dios. Entonces, esto me parece interesante. Como también, esto también lo podemos aplicar en nuestra vida actual también. Si nosotros somos empleados, tenemos que tratar de hacer las cosas no para que nuestro empleado vea que están bien, sino que hacer las cosas bien porque sabemos que por medio de esto estamos sirviendo a Dios. Y así también nuestro trabajo se va a poder transformar en oración. Como decía San Benito, ora et labora, ora y trabaja. Nuestro trabajo se transforma en oración. Disculpe, me quedó una duda. ¿Dale? Eh,
En este sentido, fueron como los apóstoles fueron como bastante prácticos, como al adaptarse al contexto de la época, que no podían llegar y, no sé, rechazar al 100% a los dioses paganos o este tipo como la esclavitud, que era una costumbre como muy común en la época. Claro. Sí, Como- igual ahí hay diferencia, porque respecto a los dioses paganos, sí los rechazaron 100%, porque ellos predicaban que la adoración a esos dioses era una adoración falsa. Entonces, hay cosas en las que la iglesia va a ser muy intransigente y hay cosas que va a tener esta apertura y de adaptación, ¿no? Mm, Eh, claro, todo lo que fuese pecado, los apóstoles nos enseñaron a rechazarlo y a andar de acuerdo a la sana doctrina, pero aquellas cosas que quizás eran circunstancias históricas difíciles de la vida, ahí ellos pudieron como adaptarse. Y bueno, y respecto, si era posible como rescatar algo, por ejemplo, de la mitología, de aquellos dioses antiguos y falsos, esto se entendía, se alegorizaba, por ejemplo, se usaba esto como para ver cuáles son las enseñanzas morales que tenían, pero también entendiendo siempre que la adoración a estos dioses estaba prohibida. mm, entiendo. Muchas gracias. De nada. De nada. Eh, Vosotros, empero, los sirvientes, habéis de obedecer a vuestros amos, como tipo de Dios, con modestia y temor. Tendrás odio a toda hipocresía y a todo lo que no sea agradable al Señor. No abandones los mandamientos del Señor, mas guarda lo que recibiste sin añadir ni quitar nada. En la iglesia, confiesa tus pecados y no te acerques a tu oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. Bien. Acá también está importante esto esta referencia bien clara acerca de la confesión, del misterio de la metanía, el misterio del arrepentimiento. Eh, ya podemos ver desde los comienzos de la iglesia que esto está presente. Hay que confesar los pecados para poder entrar a la oración sin mala conciencia, que la oración por excelencia también es este acercamiento a la Eucaristía. Entonces, es necesario poder confesar nuestros pecados. Y bueno, y dice, tal es el camino de la vida. Ahí ya con este capítulo ya se ha comentado cuál es el camino de la muerte, cuál es el camino de la vida, cuál es el camino ancho, el camino estrecho, la puerta ancha, la puerta pequeña. Así que me parece que estamos como en buena hora ya para que podamos ir cerrando. Vamos a tener que seguir. Yo pensé que quizás lo íbamos a hacer todo hoy, pero da para harta conversación este hermoso texto. Muy Según... bonito este texto. Saber en parte cómo era la iglesia primitiva a través de este texto es muy bonita. Y las enseñanzas. Además que es una lectura ligera, sin muchos rodeos teológicos, porque es fácil de comprender y digerir. Mm, Muy bello. Y qué al bueno mismo que... tiempo con toda la conexión que tiene justamente con la enseñanza de la Biblia, ¿no? mm. Sí, me pareció que era como como que hay una continuidad muy orgánica con lo que ya veníamos conversando. Y esto también de estar hecho también como un texto catequético, así que nos va a servir harto también para que todos vayamos aprendiendo, también quienes se estén preparando para el bautismo, o quienes ya han sido bautizados, pero han sido bautizados hace poco, o si no también los fieles de la iglesia, todo esto nos va a poder ayudar para acercarnos más a nuestro Señor. Así que ya, vamos a terminar ahora, por ahora, esta reunión. Bien, muchachos, muchas gracias.